Bueno, nos vamos a meter de lleno en el tema Venezuela, es el tema que está dando más que hablar a nivel internacional por estas horas. Como les contábamos hace unos minutos nada más, Maduro aceptó la propuesta de diálogo hecha por Uruguay y por México. Ayer el embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, ratificó el anuncio de Maduro. El presidente Nicolás Maduro recibió con beneplácito, así mismo lo planteó, el planteamiento de Uruguay y México de buscar espacios de encuentro, espacios de diálogo, amparado en lo que es el respeto a la institucionalidad democrática y a la Constitución en Venezuela, como lo plantean ambos gobiernos de países hermanos. Y ese es el camino que ha planteado el presidente Nicolás Maduro en estos años y que lo ratificó el 10 de enero cuando asumió la presidencia de nuestro país. El diálogo, el respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? En ese sentido, digo, prácticamente. Bueno, Venezuela es un país que está desarrollando su vida institucional, pero que tenemos una grave amenaza que estamos denunciando en este momento, que es la posibilidad de una intervención militar por parte de los Estados Unidos, como lo anunció su presidente y lo anunció su vicepresidente. Y ante ello queremos denunciarlo, decirle a los pueblos hermanos que esa amenaza es posible, es latente, del país que más intervenciones ha generado en el mundo y ante el que en el 2015 nos declaró una amenaza militar para ellos. En ese sentido, el proceso es la construcción de diálogo, es la construcción de encuentro en el marco de nuestra Constitución y en el respeto a nuestro Estado de Derecho, como lo planteó el presidente Nicolás Maduro y como lo plantean la mayoría de los países del mundo, y lo plantea particularmente el acuerdo que planteó, la resolución que tomaron Uruguay y México como países hermanos de la región. Bueno, muy bien, 8 de la mañana, 26 minutos aquí en Montevideo. Vamos a tomar contacto con la periodista venezolana Yanitza León, justamente para conocer un poco de primera mano cómo han sido estas últimas horas en Venezuela, qué es lo que se puede esperar a partir de este pronunciamiento en la jornada de ayer de Nicolás Maduro, de su intención de tener una apertura al diálogo o buscar caminos de diálogo para tratar de superar la situación que se está dando, sobre todo en este momento social y política en Venezuela, más allá de toda la situación económica que, como ustedes saben, arrastra el país caribeño. Yanitza, buenos días, te saludo. Sí, buenos días. Gracias por este contacto y por tener la oportunidad para conversar con ustedes e informar lo que está ocurriendo acá. Puedo decirles que sí, el presidente Nicolás Maduro habló ayer en la tarde, cerca del mediodía, y decía que que estaba dispuesto a ese diálogo que proponía México y Uruguay. Sin embargo, en horas de la noche, el presidente interino Juan Guaidó, en una entrevista que ofreció a una cadena internacional, aseguraba que él no va a ir nuevamente a un diálogo. Recordemos que Venezuela lleva ya unos cuantos años sumida en esta crisis y se ha estado en ese escenario del diálogo con participación de otros países. Sin embargo, Juan Guaidó aseguraba que no está dada esa posibilidad, así que seguimos en esta situación de una posición por parte de lo que es Nicolás Maduro y la otra que ahora está liderando Guaidó. Para el día de hoy, para el día de hoy se tienen previstas ruedas de prensa por parte de ambos. Una va a ser a las 10 de la mañana, la de Juan Guaidó, y la otra acompañado con la directiva de la Asamblea Nacional, y la otra va a ser de Nicolás Maduro a las cerca del mediodía. El día de ayer, en final de la tarde, la situación en los sectores populares que se habían levantado para protestar desde el pasado lunes estuvo un poco más calmada. Las autoridades policiales, llegaron al sitio y han tratado de controlar a estos grupos, varios armados que han hecho frente a esto. La población en general, muchos comercios cerrados, una calma relativa y, por supuesto, a la expectativa de lo que pueda darse estas últimas horas, porque recordemos que Maduro dio un ultimátum a los empleados, a la representación diplomática de Estados Unidos para que abandone el país. Claro, por la información que leíamos de las últimas horas, en el caso de la representación diplomática de los Estados Unidos con sede allí en Caracas, algunos funcionarios administrativos se habían retirado, pero sí, por lo que decían, la representación militar de las fuerzas militares de los Estados Unidos todavía permanecían allí en la embajada, ¿verdad?
Sí, ellos hablan, ellos lo definen como la salida de ese personal administrativo no tan esencial acá en la sede ubicada en el este de Caracas, y hablaban que iba a quedar que la embajada iba a estar activa. Así lo definieron. También se conoció que los ciudadanos norteamericanos que se encontraban acá para lo que es la Serie del Caribe, y bueno, terminando de jugar la temporada de béisbol de la Liga Venezolana, se habrían retirado en el día de ayer, se habían ido del país. Esa situación también está allí porque se les hizo un exhorto a los ciudadanos de Estados Unidos que se encuentran en Venezuela a tomar previsiones, bueno, en vista de toda esta situación. Yanitza, buenos días. A nivel de calle, entonces, tú decías que hay muchos comercios cerrados, los servicios están funcionando. ¿Qué es lo que está viviendo el venezolano, digamos, parte del pueblo que tiene que seguir adelante con su vida? Bueno, en cuanto a los servicios, sabemos que en Venezuela los servicios funcionan a medias. Acá todo lo que tiene que ver con el agua, la luz, el internet, bueno, va a medias y estamos igual. En cuanto a lo que es la movilización de la gente en la calle, ir a sus lugares de empleo, de trabajo, el día de ayer la gente incluso no envió a sus hijos a los colegios en algunos sectores. Recordemos que algunos sectores han estado más activos en cuanto a protesta que otros. La gente por previsión y por temor decidió no enviar a los hijos a los colegios, pues. Y comercios, sí, hay comercios cerrados, están cerrando temprano. Recordemos que el miércoles pasado, una vez que culminó la concentración al este de Caracas de la oposición, hubo algunos hechos de violencia y algunos comercios locales resultaron afectados y bueno, decidieron como no abrir. La ciudad está a medias, está marchando a medias, la gente está tratando de entender lo que está ocurriendo, muchísimo apoyo popular hacia el lado del presidente encargado Juan Guaidó, y por supuesto del lado del gobierno de Nicolás Maduro, expresando pues que ellos tienen la razón, que a ellos los avala la Constitución, y así estamos en este momento. Esperamos el día de hoy. Para el fin de semana, Guaidó, el presidente Guaidó también anunció que habrá actividades. Para hoy, básicamente, Yanitza, ¿qué es lo que se espera? Nuevas movilizaciones, una jornada más tranquila. Y te quería preguntar qué está pasando, pues estamos hablando básicamente de lo de Caracas, pero ¿qué está pasando en otras ciudades de Venezuela, en otros distritos del país? Ok, en cuanto a Caracas, lo que comentaba al comienzo del contacto con ustedes tiene que ver con pronunciamientos, ruedas de prensa. Recordemos que Guaidó no ha estado en público desde el pasado miércoles, cuando ocurrió el evento inédito del 23 de enero, y Nicolás Maduro también tiene previsto pronunciarse. Él lo había planteado para el miércoles también como en rueda de prensa con invitación de medios de comunicación, pero fue trasladado para hoy. Hoy hay otra información importante que se está esperando cerca de las 11 de la mañana, que tiene que ver con pronunciamiento del fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, quien estará dando información, y bueno, se espera que tenga que ver un poco con todas estas acciones legales en contra de la Asamblea Nacional, en contra de Guaidó, es lo que se está esperando. Y en el interior del país, bueno, debo hablar que ha habido ya más de 25 muertos entre 5 estados del país. Caracas ha contabilizado 7 hasta el día de ayer, y en otras entidades, bueno, ha habido muchas protestas populares, enfrentamientos, la policía, la guardia, se habla de que disparó a estos manifestantes. Todos los muertos son por heridas de bala, y bueno, también ha habido saqueos, y es la situación que se está registrando o que se registró hasta el día de ayer en varias regiones del país. Estamos hablando entonces de 32 muertos a nivel de todo el país, 25 en el interior y 7 en Caracas. No, hay han sido hechos muy rápidos, muy confusos. Hasta la noche de ayer se hablaba de entre 26 y 28 muertes. Allí contabilizamos los 7 de Caracas. Entre ellos muchos jóvenes, para nuevamente sumar esa tragedia que venimos arrastrando desde hace años. Nuevamente los jóvenes entre 20, 25 años, 27 años han sido las víctimas en esta oportunidad. Yanitza, acá la clave, te lo quiero preguntar para conocer la lectura que tenés sobre los hechos. La clave de todo esto en cuanto a cómo continuará
¿basa o radica en la postura del cuerpo militar en cuanto al respaldo a Maduro, sí o no? Sí, por supuesto que por ahí también es el llamado que ha hecho Guaidó, y ayer el ministro de la Defensa, acompañado de todo el alto mando militar, daba total respaldo a Maduro. Por eso te lo pregunto porque aseguraba... ayer se dio expresamente ese respaldo a Maduro, ¿no? Sí, ese respaldo no ha parado en todo este tiempo, lo ratificaron nuevamente ayer, aseguraban que era una aberración y un golpe de Estado lo que se había ejecutado por parte de la oposición, y es lo que se espera. Sin embargo, en esos comentarios que como periodistas sabemos se escuchan fuera de lo que es realmente esas grandes oficinas, se habla que hay un gran descontento, y el ejemplo es hacia las tropas. Hay muchos militares que se han ido del país, que se han ido de baja, o sea, hay mucho descontento, una institución militar bastante golpeada. Fue una digamos, señal de fuerza, una muestra de fuerza el intento de sofocar ese intento de rebeldía que hubo en el ámbito del ejército en los días pasados. El día pasado es el lunes, cuando comenzamos esta semana. ¿Se refiere a ese hecho? No, hubo un intento de rebeldía dentro del ejército, fue la semana pasada, si mal no recuerdo, y fue sofocado por el gobierno de Nicolás Maduro rápidamente. Mi pregunta es, ¿eso es una muestra de la fuerza, del apoyo y de la fuerza que todavía tiene el gobierno de Maduro sobre el ejército? Y por otra parte también se decía, fuera de lo oficial, que también podía ser hasta armado para hacer un ejercicio de mostrar el control que hay sobre las Fuerzas Armadas. Ok, le comento rápidamente. La situación fue un alzamiento, vamos a llamarlo así, por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, quien, bueno, forma parte de la Fuerza Armada Nacional, uno de los componentes militares. Fue acá en un sector céntrico del oeste de Caracas, y era un grupo pequeño, se habla de unos 30, 40, todos personal de tropas, sargentos, sin ningún tipo de mando, de control de armas, pues. Y se dice, se conoció que por eso fueron controlados de forma rápida. La mayoría de soldados que sacaron videos hablaban de la situación que están padeciendo. Uno se le murió su madre por falta de medicina, el otro no tenía cómo mantener a sus hijos, y era lo que protestaban y aseguraban que era la reacción de poder llamar al resto de sus compañeros de tropa y a otros militares de alto rango para que se sumaran y desconocieran al presidente Maduro, porque la situación política, la situación social y económica también nos está afectando a ello. El hecho de que si era algo que organizó el gobierno para mostrar su fuerza, esta tesis ha ido quedando de un lado cuando se ha ido investigando que ciertamente estos funcionarios sí tienen un malestar, tienen un descontento, y bueno, tuvieron que llamar y ser controlados por otras fuerzas externas para poder que depusieran su actitud y sus armas. De hecho, una de las hermanas del quien dirigía ese movimiento, del sargento de tercera, habló y dijo que era verdad, que sí existe, y que no desmeritaran esa acción que habían ejecutado. Bien, Yanitza, ya en el final, ¿hay temor por una posible intervención militar extranjera, tanto de respaldo de Guaidó o de respaldo a Maduro? Sí, hay una incertidumbre muy grande, hay preocupación. Los venezolanos queremos paz, queremos vivir en paz, y esta situación que está en este momento, de Rusia le da el apoyo a Maduro, Estados Unidos, a Guaidó, está generando esa gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con los ciudadanos y con este destino político del país? Bien. Sí hay preocupación. Yanitza, te agradecemos mucho el contacto esta mañana, has sido muy clara en todos tus conceptos, tus expresiones, y bueno, vamos a seguir muy atentos en lo que pase en Venezuela, y eventualmente podríamos llegar a contactarte nuevamente en función del desarrollo de los acontecimientos. Muchas gracias, obviamente, por el contacto, y bueno, lo mejor para ustedes. Muchísimas gracias, de verdad, muy atentos todos. Muy bien, bueno, allí estaba el contacto entonces con Yanitza León, periodista venezolana, que nos estaba mostrando o de alguna manera pintando la situación
al día de hoy viernes, allí de lo que está sucediendo en Venezuela, particularmente en Caracas. Pero vamos a seguir en tema, porque vamos a mirar desde el análisis de un especialista en la materia lo que está sucediendo en Venezuela.